Bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre el concepto de propedéutica. Para entender un poquito mejor a lo que se refiere este término, es muy importante conocer su origen etimológico. Bien, la palabra propedéutica proviene del griego, concretamente de la palabra propedeuticus, que a su vez esta se divide en dos partes diferenciales. La primera es el prefijo pro, que significa delante de, y la segunda es el sustantivo padeuticus, que a su vez nuevamente se divide en dos nombres. El primero, la palabra paidos, y que significa niño, y el sufijo icos, que se emplea para formar los sustantivos. Bien, teniendo en cuenta esto, podemos continuar ahora sí con el concepto de propedéutica. Bien, el concepto de propedéutica se refiere más que nada a las instrucciones que permiten prepararse para aprender una materia. Por lo tanto, abarca todos los datos y conocimientos que se requieren para estar en condiciones para estudiar alguna ciencia. Se trata de una etapa precedente al aprendizaje de la metodología específica en cuestión. Bien, tenemos su utilización. Aquí tenemos que el estudiante adquiere los saberes necesarios para adentrarse a un campo de conocimiento. Sabiendo esto, podemos continuar con el concepto de clínica propedéutica o propedéutica clínica. Bien, la clínica propedéutica es el estudio de los conocimientos preparatorios necesarios para la enseñanza. La clínica propedéutica se estructura en dos partes fundamentales. La primera de ellas es la semiología y la sindromología. Mi compañera más adelante va a explicar estos dos conceptos fundamentales un poquito más detallados. Bien, retomando la clínica propedéutica, esta se considera una asignatura básica preclínica. La clínica propedéutica se va a estudiar como partes fundamentales o básicas lo que vendría siendo la semiología médica y la sindromología. La semiología va a provenir del griego semeion, que significa signo, síntoma, y logos, que significa estudio tratado. Con su definición esta va a ser la ciencia que estudia los signos y síntomas de las enfermedades. Dentro de la semiología vamos a tener dos términos importantes, lo que vendría siendo el signo y el síntoma. Al signo lo vamos a denominar como todas aquellas manifestaciones objetivas o físicas de la enfermedad, es decir, las que pueden ser percibidas por un observador externo. Por ejemplo, un paciente que padece ictericia, su principal signo va a ser que su piel va a tener tonos amarillentos, al igual que sus ojos, como pueden ver en la imagen. En cambio, un síntoma va a ser todos aquellos trastornos, molestias o sensaciones subjetivas de la enfermedad. Por ejemplo, el dolor
Se dice que el saber médico semiológico va a radicar en la facultad humana de la observación perspicaz y al igual de una indagación intencionada. También sabemos que la semiología médica va a ser el cuerpo de los conocimientos que se ocupan para identificar las diversas manifestaciones de la enfermedad. La semiología se va a componer de dos partes. La primera parte es aquella que nos va a enseñar a cómo buscar, identificar y jerarquizar todas estas manifestaciones de la enfermedad, que vendría siendo la semiotecnia o técnica de la búsqueda del signo, como pueden ver aquí. La segunda parte va a ser mediante el razonamiento, es decir, cómo interpretar los hallazgos semiológicos, que vendría siendo lo que es la clínica semiológica o propedéutica, que esto va a ser destinada principalmente a reunir e interpretar los signos y síntomas para llegar a hacer un diagnóstico. Para finalizar, la semiología no es solo un saber técnico, de carácter técnico, sino que esta va a insertar una relación entre el médico con su paciente, es decir, una relación interpersonal entre una persona que va a buscar ayuda y otra que posee los conocimientos y habilidades y está a disposición de ayudar a dicha persona. Esta persona va a ser nuestro médico y la persona que va a necesitar la ayuda va a ser el paciente. Dentro de la semiología yo les hablé sobre el síndrome. El síndrome va a provenir del griego sin, que significa con, y dromos, carrera o curso. Se le va a entender a un síndrome como un conjunto de signos y síntomas que van a definir o caracterizar una enfermedad o a una condición que se manifiesta en un sujeto, que puede tener o no causas conocidas. Que se identifica una enfermedad, afección o lesión por sus signos y síntomas. Para ayudar a hacer un diagnóstico se pueden utilizar los antecedentes de salud o realizar un examen físico y pruebas, como análisis de sangre, pruebas con imágenes y biopsias. Tipos de diagnóstico. Diagnóstico clínico. Este método se basa en el procedimiento mediante el cual el profesional de la salud, dependiendo de los síntomas, identifica una enfermedad o la ausencia de ella en el paciente con la ayuda de varias herramientas que permiten definir un cuadro clínico. Según revisiones bibliográficas, los principios de razonamiento que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico clínico son los siguientes: hacer un resumen objetivo del caso y ordenar la información del mismo, jerarquizar los síntomas de acuerdo con su sensibilidad, especificidad, valor predictivo, gravedad y otros muchos factores. Agrupar los síntomas y signos encontrados en categorías comunes. No hipertrofiar el diagnóstico con la creación de síndromes artificiales. Vincular síntomas al síndrome con los que presenta. Tener una visión holística y evitar el reduccionismo. Diagnóstico diferencial. Este diagnóstico se define como el proceso por el cual se identifica una determinada enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas, ya que los síntomas pueden ser comunes para diversas patologías. Diagnóstico etiológico. Esta variante tiene como objetivo descubrir las causas o los factores que han desencadenado la enfermedad en el paciente. Las causas de los cuadros clínicos pueden ser agente, huésped o ambiente, todos ellos aunados a otros factores genéticos. Diagnóstico nosológico. Es la rama de la medicina que intenta nombrar, describir y clasificar a las enfermedades conforme a su etiología, patología, presentación clínica y evolución. Esto es, en otras palabras, enunciar la enfermedad y sus características. Esto implica una sistematización de las entidades por los conocimientos que se tiene de ellas. Diagnóstico topográfico. En este caso, estamos en un método de diagnóstico que se basa en la localización de identificación de las lesiones en los diferentes órganos y tejidos. Diagnóstico patogénico. Determinación específica de la enfermedad. Enuncia los mecanismos que producen la enfermedad por la acción de las causas y la reacción. Diagnóstico presuntivo. Aquel que el profesional considera basándose en los datos obtenidos mediante encuesta al paciente y examen físico. Diagnóstico sindromático. Aplicado en pacientes con síndromes concretos. Diagnóstico sintomático. Tiene por objeto identificar la enfermedad del paciente mediante los síntomas. Diagnóstico genérico. Determina únicamente si el individuo está enfermo o no. De salud y enfermedad.
el concepto de salud se refiere a un estado completo de bienestar físico, mental, social de individuo. Por su parte, el concepto de enfermedad se refiere es todo lo contrario al estado de salud. Se refiere al conjunto de alteraciones físicas, mentales, sociales del individuo por un agente etiológico. La etiología es el estudio de las causas sobre algunas enfermedades. Por lo tanto, un agente etiológico es cualquier organismo biológico, ya sea virus, bacteria, hongo, etcétera, capaz de provocar una enfermedad, ya sea de manera directa o indirecta, a través de sus toxinas en un individuo. Agente patógeno. Se le va a considerar un agente patógeno a toda aquella entidad biológica que sea capaz de producir una enfermedad infecciosa en un huésped. En un huésped podemos encontrar un humano, un vegetal, un animal, entre otros. Sin embargo, al exponerse a un patógeno no necesariamente va a producir una enfermedad. Es decir, el individuo al exponerse a patógeno debe existir la posibilidad de que éste vaya a ingresar al cuerpo. Y también es importante que el número de organismos que ingresaron al cuerpo sean suficientes para producir una enfermedad. Y además que tenga la capacidad de producir toxinas y el poder para superar las defensas del huésped. Los microorganismos pueden ingresar al cuerpo humano a través de las vías de los tractos respiratorios, digestivo, urinario y también por el sistema reproductivo. Pero ocurre que en algunas personas van a ser más susceptibles a contraer enfermedades, ya sea por su herencia, por su edad, por su estilo de vida, por el lugar donde trabajen, por su exposición a ciertos elementos. Existen diferentes tipos de agentes infecciosos o patógenos, aunque los más comunes van a ser las bacterias y los virus. Entre las bacterias vamos a encontrar que estas van a constituir el grupo más patógenos. Algunas incluso van a ser capaces de producir esporas. Y entre algunos ejemplos de ellas vamos a encontrar los que causan el tétanos, que vendría siendo el Clostridium tetani, que aquí tenemos una imagen de este tipo de bacteria. Otro ejemplo va a ser el que causa la tuberculosis, que vendría siendo la Mycobacterium tuberculosis. También el que causa el cólera, el cholerae. Otros dos tipos vamos a encontrar por otro lado los virus, que van a ser microorganismos más pequeños que las bacterias. La mayoría van a ser patógenos, a excepción de los virus bacteriófagos. Aquí como ejemplos podemos encontrar el rinovirus, que vendría siendo que este va a ser causado de un resfriado común. También el virus de la hepatitis A a la G, el causante del SIDA. Otro tipo de agente patógeno encontramos los hongos, que estos van a ser microorganismos patógenos particularmente oportunistas. Estos experimentan deficiencia inmunológica. Bueno, estos principalmente se van a encontrar en personas que van a tener una deficiencia inmunológica muy alta, también que se han sometido a quimioterapias, que están en tratamiento con antibióticos y también las personas que padecen diabetes. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar a los del género Aspergillus, comúnmente que van a afectar a las vías respiratorias. Este es el hongo, el Aspergillus. También otro ejemplo va a ser el Cryptococcus
neoformans, que esto va a causante de la meningitis. Por último, vamos a encontrar los priones, que van a ser proteínas simples, mucho más pequeñas que un virus y de naturaleza única porque carecen de material genético. Aquí está el ejemplo de cómo se pueden observar los priones. También todas las enfermedades causadas por priones van a perturbar el sistema nervioso huésped, debido a que el sistema nervioso o el sistema inmune no va a reconocer las proteínas como proteínas extrañas y por ende no va a haber un desarrollo de protección dentro del individuo. También encontramos otro tipo, las infecciones por protozoo. Estos se van a transmitir principalmente por contaminación fecal oral, en la ingestión de alimentos o agua contaminada y también por vectores que vendrían siendo, por ejemplo, los mosquitos. Ejemplos de infecciones causadas por protozoos vendría siendo la gastroenteritis, que esta es principalmente causada por la entomoeba histolítica. Y también otro ejemplo vendría siendo la malaria, que es causada por el Plasmodium malariae. Historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad describe la evolución de la misma, sin intervención médica, desde antes de que ésta se inicie, hasta su resolución en recuperación crónica o muerte. En la historia natural se distinguen los periodos prepatogénico y patogénico. Le sigue la etapa clínica, que es aquella en la que el cual el médico clínico habitualmente se contacta. Clásicamente se han descrito 3 niveles de prevención, cada uno con estrategias de intervención propias: primario, secundario y terciario. El nivel de prevención primario: acciones individuales o comunitarias orientadas a la población con el fin de reducir la incidencia de cierta enfermedad. Para esto se debe actuar en disminuir los factores de riesgo. La promoción de salud, que controla los determinantes en población presuntamente sana, y la protección específica o prevención de enfermedad, también en población presuntamente sana, pero orientada a evitar problemas específicos de salud. Segundo nivel de prevención o secundario: dirigida a la población presuntamente sana y o etapas iniciales de enfermedad, que incluye el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, búsqueda intencionada en población general presuntamente sana o en grupos de alto riesgo y consecuentemente tratamiento. Limitación de la incapacidad con el tratamiento de la enfermedad en sintomáticos para cortar la enfermedad y evitar complicaciones y secuelas. De prevención o terciario: tiene como medidas a reducir el largo plazo de las consecuencias de la enfermedad, dirigida a enfermos avanzados, convalecientes o discapacitados. Incluye tratamiento, rehabilitación y prevención de la discapacidad. Triada ecológica. La triada ecológica es la influencia recíproca entre agente, huésped y ambiente epidemiológico que intervienen para dar como consecuencia una enfermedad. Los factores o elementos que interactúan entre sí dentro de la triada ecológica son, con detalle, los siguientes. Agente: se refiere a quien ataca, puede ser una sustancia nociva porque es capaz de dar inicio a una enfermedad y se clasifica en biológicos, que pueden ser virus, bacterias, hongos, toxinas y o parásitos; químicos, que pueden ser efectos secundarios al suministrar fármacos; sustancias que resultan tóxicas como insecticidas, gases, alcohol, venenos de plantas o de animales; físicos, estos pueden ser por cambios de temperatura, radiaciones o electricidad; nutrimentos, por ejemplo, la anemia por una mala nutrición o la obesidad por una mala nutrición también; psicológicos, se da por estrés, ansiedad, frustración y miedo. Huésped: a quien ataca cualquier ser vivo que es invadido por una enfermedad. Las características que tiene un huésped es lo que hace un blanco fácil o le dificulta que lo invada el agente. Estas características pueden ser la edad. Por ejemplo, en seres humanos existe una enfermedad en la que los niños presentan más riesgo de contraerlas. Los tiempos de exposición: se presenta cuando la transmisión es directamente proporcional al tiempo en el que el ser vivo se encuentra en riesgo de contagio. Equilibrio o desequilibrio hormonal: esto corresponde al nivel hormonal. Enfermedades previas: si el individuo ya ha tenido esa enfermedad previamente y ha desarrollado defensas, por lo que es poco probable que enferme nuevamente. Herencia: se da si existe una enfermedad cuya probabilidad de ocurrencia está relacionada con la genética o no del individuo. Resistencia o susceptibilidad: existen individuos que generan cierta fortaleza o fragilidad ante la posibilidad de enfermar. Ambiente:
en qué lugar o medio ataca. Pueden clasificarse en físicos, en los que interviene el clima, altitud, geografía, calidad de aire o en la zona. Biológicas. Está relacionada con la naturaleza de la zona en donde habita el individuo, como lo es la flora y o fauna. Sociales. Puede ser usos y costumbres que afectan la salud del individuo, como por ejemplo la religión, estatus social, los círculos familiares y o laborales. Algunos ejemplos de ambientes son hospitales, asilos, centros de trabajo o campos de cultivo.